No, ningún Bienvenidos problema. todos ustedes. Yo soy Malky Romano, la doctora Malky Romano, directora de la maestría en Dirección y Liderazgo en las Organizaciones. Doy bienvenida a los alumnos de la maestría que también están en esta sesión, a la maestra oficial de la materia, que es la maestra Verónica del Valle, y a la maestra Laura Feinstein, la ponente de la noche de hoy, que la verdad es un honor tenerte, Laura, aquí. Nos va Gracias. hoy a dar una probadita, una masterclass sobre liderazgo institucional en contextos disruptivos. Nos va a hablar de cisnes negros, nos va a hablar de Mundo Bucabani y cómo construir resiliencia organizacional. Pues bienvenidos todos ustedes. Gracias, Laura, por la noche de hoy y estamos todos pendientes de escucharte y disfrutar de esta sesión. Las preguntas y dudas que tengan, manéjenlos por el chat y en la medida de lo posible mantengan su micrófono en apagado a menos de que se les indique otra cosa. ¿Ok? Bienvenidos sean todos ustedes. Bueno, buenas noches. Yo estuve mirando la planilla de los que están inscriptos y la mayoría son mexicanos. Así que yo tengo un acento muy argentino. Esperemos, digo, que podamos estar entendiéndonos y a veces muchas de mis expresiones intento no ser tan locales, pero a veces están esas expresiones. Pero parte de esto y una de las características principales que sabemos que se necesita hoy en día es la capacidad de adaptarse. Así que ustedes a mí, yo a ustedes en relación a todo lo del lenguaje. Lo que vamos a ver hoy consta como de varios apartados que ahora les voy a ir comentando. Podemos manejarnos en el chat y Malky va a colaborar conmigo. Si hay algunas cuestiones para los que se fueron incorporando, si quieren decirnos dos cosas, de qué campo disciplinar vienen o cuál es la tarea, y después si la tarea que vienen realizando hoy en día, en que trabajan, o su formación también, y si pudieron ver la serie, porque de eso es la última parte, porque es una muy buena expresión de la temática que vamos a ver ahora. Bueno, entonces, eh, este webinar tiene que ver con liderar en tiempos de incertidumbre. Yo creo que esto es una pregunta que todos nos estamos haciendo. Este mundo es distinto, ¿no les pasa a ustedes que sienten que desde la pandemia hasta ahora, por decir así, han pasado tantas cosas tan rápidas en el mundo que estamos todos con mucha incertidumbre? Hay algo que está cambiando y eh, de una rapidez que tal vez no estábamos tan preparados para pensarla. A mí me pasa en particular en algunos temas, es que digo, estoy siendo protagonistas de un momento histórico que yo no pensé que lo iba a ser. Y sin embargo estamos siendo como protagonistas de momentos históricos muy especiales. Entonces, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Por qué sentimos que las herramientas que nos sirvieron durante años ya no alcanzan? Esta pregunta nos podríamos hacer y les pido que se la hagan. ¿Es que los cambios ocurren más rápido que antes? ¿Estamos planificando con menos certezas? Notamos, y acá había mucha gente del campo de la psicología, ¿las personas están más ansiosas? La gente en educación lo nota mucho, me imagino la gente en la clínica, como en todos lados, los chicos ansiosos, los padres ansiosos, y nos sentimos una sensación de algo de mucha vulnerabilidad. Entonces la pregunta, ¿estamos frente a una época de cambios o un cambio de época? No soy original con esta pregunta que hago, pero esto es lo que estamos sintiendo. Estamos en un cambio de época. Es interesante, o por lo menos para mí, me pasó es que yo vengo dando este tema Boca, Van y demás
no hace tanto, hace 3 años. Y hace 2 años yo me preguntaba, y ahora lo vamos a ver con el cisne negro, si la IA, si la inteligencia artificial iba a convertirse en un cisne negro. Hace 2, 3 años no estaba tan desarrollada como la tenemos en este momento. Entonces, es, es interesante ver cuál es la vulnerabilidad y la rapidez. Creo que todos conocen ese cuadro, si no, después lo agrego al final. ¿Cuánto tiempo llevó a la humanidad las distintas tecnologías, por llamar así, de comunicación en el mundo? Y desde que la radio llegó a todos los hogares, hasta Internet, cuarto tardó en llegar, y la inteligencia artificial fue algo rapidísimo. En muy poco tiempo, millones de personas accedieron. O sea, todo es tan rápido que hay algo de esta rapidez que nos deja en algún lugar bastante frágil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hablar? Entonces, hay un cambio de época. Ahora, no somos los únicos en la humanidad que tuvimos cambios de épocas. Y voy a tratar de transmitir algunas teorías que se pensaron para hablar de este cambio de época. Entonces, el problema ya no es el cambio. Quizás lo que nos está pasando es la velocidad del cambio. Pensemos, ¿cuánto hace que fue lo del COVID y que nos cambió completamente la manera de trabajar? Esta misma clase, poder hacerla en Internet, la inteligencia artificial, ¿en cuánto tiempo todos pasamos a utilizarla? ¿Cuánto tiempo hace que, hablo de la velocidad, la fake news? Antes no dudábamos de una foto que aparecía o de alguien hablando. Hoy en día dudamos, ¿será verdad o será mentira? El tema del cambio climático, que no se habla tanto, pero creo que es uno de los temas que más preocupa. Hoy en día el tema de las guerras es muy preocupante, pero el tema del cambio climático también está generando cuestiones, decir, pero si acá no pasaba esto, no había ni terremoto o no había tormentas o no eran estas zonas inundables o no había todo, ¿qué está pasando? Como que hay un cambio y la cuestión de la transformación laboral que creo que es lo que más estamos viviendo nosotros, porque si yo les digo, piensen, bueno, ¿qué oficios o qué tareas no existen más que existía en otro tiempo? Seguramente podríamos hacer una lista de unas 10, 12 profesiones o más de alguna otra manera. Yo siempre digo que voy a parecer muy vieja, pero yo viví una época donde había un ascensorista. Uno subía a los ascensores y había un trabajo, un señor que manejaba los ascensores. Obvio que eso desapareció, es decir, que lo tecnológico que haya Ascensores reemplazado son ha pasado. elevadores. Perdón, Laura, Que ascensores son elevadores. los elevadores, gracias por hacer la Porque eso traducción. no es tan común que aquí se sepan que ascensor es elevador. Muy bien, muy bien. Acá me gusta también que, no sé, Vega Gómez dice, la gente está más ansiosa y deprimida. Sí, sobre esto es el tema casi central. Entonces, yo lo que les voy a tratar de acarme un círculo voy a explicar qué es el concepto buca, por qué se dejó, el concepto Bani, que no sirve, el concepto cisne negro, y hoy voy a incorporar uno nuevo que es cisne gris. Si llegamos a hablar algo de future thinking o de inteligencia colectiva, lo veremos, y el tema del liderazgo. Entonces, voy a empezar a explicar qué fue Buca. Buca, en los años 1990, en la Guerra Fría, los que ustedes saben que muchos de los avances tecnológicos y demás que tenemos siempre parten de situaciones bélicas y de la guerra. En las escuelas militares empezaban a tratar de entender qué pasaba en ese momento, estoy hablando 1990.
y entendieron que el mundo había cambiado, ¿no? En Guerra Fría, después la primera guerra que se transmitió online, que fue la Guerra del Golfo, cuando empezaron a cambiar algunas cuestiones también tecnológicas, se elaboró este acrónimo BUCA, que como ustedes ven, de inglés al español, pero bueno, la B es de lo volátil, la U de lo, digamos, de la incertidumbre, no lo pronuncio en inglés porque mi pronunciación en inglés no es tan buena, la C de lo complejo y la A de ambigüedad. ¿Qué quiere decir? Ellos lograron armar una definición, vuelvo a decirles a ustedes, quizás otras personas hubiesen hablado otras palabras, pero lo interesante es que esto sirvió mucho tiempo para describir el mundo. Entonces, si estábamos en un mundo con estas características, a partir de ahí se veía cómo tenía que ser el liderazgo en todo tipo de institución, no solo en lo militar, en las corporaciones, sino diríamos también en la de gestión y dirección de escuelas, en una dirección de un hospital, en una financiera, porque había una manera de entender el mundo. Vuelvo a decirles, esto es, ¿no se ve la diapositiva esta? Perdón, voy para atrás. ¿Alguien dice que no se ve la diapositiva? Estamos en la primera, no sé. Yo veo la ¿Buca no primera. se ve esta que dice Buca? No, se te trabó en la primera. Si Ok, quieres, salgo salte y y vuelvo a vuelve a compartir. compartir. Muy bien, perfecto. Muy bien, ahora vuelvo a compartir. Bárbaro que lo dijeron, ¿no? A ver, ¿ahora se ve? Sí, una que dice, el problema ya no es el cambio, el problema es la Sirve velocidad la del velocidad. cambio. Esto se ve, Ya. perfecto. Bueno, entonces, muy bien. Ahora se ve esta la de Buca. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, esto es lo que decía y ahora voy a pasar a mostrar qué es buca. Entonces, ahora sí, sí ven las palabras para entender. Entonces, buca, quiero que tratemos de entender el mundo buca, que yo voy a explicar buca, Bani, son simultáneos, estos no son compartimentos estancos. Digo, no estoy pensando en cuestiones, esto es así, ahora cambió. Todo esto se sigue sosteniendo. Vamos a ver cómo se va complejizando. Cuando hablamos de un mundo buca y de cómo las organizaciones respondían a un mundo buca, vamos a entender un poco las características del mundo buca. Y quiero que lo empiecen. Buca describe una realidad, un mundo muy difícil y fenómenos complejos. ¿Sí? Estamos hablando de 1990. Y había, si yo digo el mundo era volátil, era un mundo muy cambiante. Rápidamente cambiaban las cosas. No era predecible, uno no sabía que iba a pasar. Ahora voy a dar ejemplos. Había mucha incertidumbre. Para entender lo que algo pasaba era muy complejo, no era solo causa y efecto, sino que había múltiples factores y también había una ambigüedad. Uno no terminaba de entender muy bien qué pasaba o qué no. Entonces les voy a dar un ejemplo. El 11 de septiembre, que todos recordamos, ¿no? Cuando se volaron las Torres Gemelas. Quedó bien claro que algo fue cambiando y cambió para siempre. La seguridad de Estados Unidos, un edificio, voló todo. A partir de ahí, fíjense cómo cambió todas las pautas en los aeropuertos de cómo te controlan y te revisan que te sacas los zapatos, que te revisan cuánto podés llevar de líquido. Por otro lado, no era predecible. Uno dice, no era predecible. Y la pregunta era, ¿va a haber más atentados? ¿Va a seguir pasando cosas? Uno no podía predecir lo que iba a pasar. Lo complejo, esto era un problema solo de Estados Unidos y de Medio Oriente, era un problema religioso, era un problema económico, era un problema de seguridad. ¿Cuántas cosas que habían en un mismo hecho no lo podíamos analizar en forma tan sencilla?
Y la ambigüedad también de, algunos dicen que esto lo hicieron autotentado, esto fue un atentado, esto lo hicieron de esta manera, todas esas hipótesis funcionaban. Entonces, en un mundo buca, volviendo al tema de buca, em, ¿qué pasaba con las instituciones y las empresas? Yo en ese momento, cuando trabajaba, ¿qué planteaba? Miren, el mundo es muy cambiante y vamos a tener que cambiar porque si no vamos cambiando, seguramente nos vamos a quedar atrás. Y cambiar era, por lo menos en educación, hasta otro momento era voy a poner pizarras inteligentes, se llamaba, pizarras en todas las aulas, porque la tecnología venía. Pero una vez que puse las pizarras, bueno, ya cambió y era que todos los alumnos tengan su propia PC. El mundo cambiaba. Entonces, quizás lo interesante que uno como líder en una institución, lo que tenía que instalar era la habilidad y la capacidad del cambio constante. Plantear que hay que dejar instalada en una institución la posibilidad de cambio. Hay instituciones muy rígidas, las universidades, los colegios, la educación, ¿no? Pero esto es una habilidad que la podemos traer ahora, ¿no? Al 2026. La idea de que las cosas van a cambiar. Y eso es importante. El tema de ¿qué pasa cuando uno no puede cambiar? Creo que hay un ejemplo muy interesante que es, no sé si ustedes se acuerdan, de Kodak, de los rollos fotográficos. Empezaban a estar los celulares, la gente sacaba fotos, las fotos de los celulares. Kodak siguió apostando a la cámara de foto, al rollo de foto, a trabajar eso y se fundió. Digo, no pudo cambiar. Después, como hay una incertidumbre, no es predecible, sigo con la tecnología. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que los primeros celulares eran grandes, grandes, cada vez se hicieron más chiquititos, hasta que después apareció como celular la BlackBerry, que era más grande, y después se volvió de nuevo celulares más grandes, lo cual, una tendencia que parecía, bueno, vamos para esa tendencia, no era, pudo cambiar, porque bueno, ya se pudo escribir y hacía falta poder más, fue reemplazando otras cosas. Entonces, hay una incertidumbre que uno no sabe. La otra cuestión también tiene que ver con lo complejo. No es A o B, todo es muy complejo. Por ejemplo, cómo se veía eh, pero era predecible. Quiero dar un ejemplo. La guerra de Rusia a Ucrania, no hace tanto. Entonces, que sigue la guerra. No hubo petróleo, no hubo gas en Europa. Por lo tanto, porque Rusia no lo daba, por la guerra. ¿Qué pasó? Aumentó el gas. No hubo. Le aumentó a toda la gente los costos. Lo que está pasando ahora con la guerra con Irán y Estados Unidos. Está aumentando el petróleo. Hasta ahora uno podría decir, bueno, hay una complejidad de actores, pero hay algo multifactorial. Entonces, ¿qué pasaba en un liderazgo buca? Bueno, tengo que analizar un montón de factores porque si tengo más información y muchos factores voy a poder entender la realidad. Y la ambigüedad, poder trabajar con esta ambigüedad donde todo no es el mundo que conocíamos blanco, negro, no la cosa dicotómica. Algo pasó. Sin embargo, esto voy a decirles que funcionó durante mucho tiempo como un modelo de entender el mundo que describía la realidad, un mundo difícil, fenómenos complejos, muchos cambios. Esto era típico que uno decía, bueno, yo si pasa esto tengo el plan A y si no tengo el plan B ni plan C, pero podía anticipar los planes. Pero pasó algo. De repente esto no, no alcanzó, ya no alcanzó más el buca porque nos empezaron a pasar otras cosas. Creo que el COVID nos va a ayudar a pensarlo, que hay cosas que pasaron de golpes y el mundo cambió. Entonces, este marco conceptual de Buca, vuelvo a decirles que es de 1990, que sale de algo militar, otras personas que trabajan en instituciones, otras más del lado psicológicos, analistas, empezaron a notar algo
que ya no era que atravesaba solo al mundo, que la dimensión de la persona, qué le estaba pasando al mundo interno de la persona, sí era distinto. Nos está pasando algo y que la gente que trabaja en educación, psicología y en todos lados sienten, la gente hay un cambio. Entonces dijo, bueno, el mundo ya no es Buca, estos nuevos autores. El mundo ahora es Bani. ¿Por qué no alcanza Buca? Porque hoy no solo vivimos incertidumbre, vivimos, se sigue viendo, ¿no? Los carteles, se sigue viendo las filminas. Sí, sí se Sí. ven. Bien, porque ahora vivimos quiebres inesperados, van a ver, ansiedad colectiva, efectos impredecibles, fenómenos difíciles de comprender. Nos están pasando cosas que ya no son como era antes, más complejo, multidimensional. Ahora entramos a este mundo Bani y Bani describe la realidad algo mucho más de lo emocional, de lo que nos pasa por adentro. No, uno tiene que empezar a encontrar eh, que lo que pasaba afuera empezó a quebrar a la gente. Entonces, Bunny, que es otro acrónimo que busca de nuevo en inglés, describe que esta incertidumbre extrema, perdón, pero externa también, está creando un mundo que es frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Y esto es lo que nosotros vemos todos los días en todas las instituciones. La gente le pasan estas cosas. La gente está frágil, ansiosa, no termina de entender, las cosas resultan incomprensibles. Le vamos a dedicar un poco a esto, pero piensen ustedes en estas situaciones que seguramente les está pasando, no solo liderando o haciendo, sino también ustedes. ¿Se acuerdan de la pandemia? Todo lo que nos pasaba. ¿Va a cerrar mi trabajo? ¿Voy a tener colegio? ¿Cómo voy a hacer para dar clases? ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a enfermar? ¿No me voy a enfermar? La gente ansiosa. No se podía anticipar. ¿Va a durar una semana? ¿Va a durar un año? ¿Nos moriremos? ¿Habrá vacuna? ¿Cómo puede ser que algo de la China apareció acá? Si la culpa fue de China o no fue de China. Toda esa ansiedad, que todavía estamos viendo las consecuencias, fueron muy fuertes y esto quedó instalado porque nos siguen pasando cosas muy fuertes todo el tiempo. Entonces, vamos a pensar esto. La cuestión de antes, yo les decía, había un sistema, podía entrar en crisis, pero el sistema se podía. Ahora lo que nos pasa es que algo que estábamos convencidos que era sólido, se quebró. Creo que, por ejemplo, los sistemas educativos, ¿sí? Era sólido, pero de un día para otro se cerraron. ¿Cómo no va a haber más escuelas? Y no, no hay más escuelas. ¿Cómo no puedo ir al hospital? No, no se puede ir. Por ejemplo, bancos, la crisis que hubo financiera tan importante, creo que se acuerdan de los créditos, Lehman, no me acuerdo cómo se llama, Brother Lehman, acá alguien de finanzas a lo mejor lo recuerda más, que era un banco serio, quebró todo el sistema financiero. Entonces, ¿cómo estas cosas sólidas se quiebran? Si eso sólido se quiebra, ¿qué me va a pasar a mí? Que no tengo esto. Entonces, ahí viene eh, esto que yo contaba, empresas que desaparecen de cambios tecnológicos. Yo, bueno, por estuve viendo el tema que Europa se siguió especializando, no sé qué pasa en México, pero acá en Argentina la gente está comprando más autos chinos de lo que suponíamos. ¿Por qué? Y Europa siguió haciendo el motor a gasolina, nafta, y los chinos están haciendo ya los autos más eléctricos y demás. Y el mundo está comprando más eso. Europa estuvo perdiendo la carrera. Entonces, hay algo del cambio. ¿Cómo? Una empresa, no sé, uno si ve lo que está pasando en Alemania con las grandes empresas de los autos, están en crisis esos autos. Entonces, hay cambios tecnológicos que están cerrando. Entonces, la estructura que era sólida, ¿qué está pasando? Se quiebra. Lo ansioso. La gente está con mucha ansiedad porque hay incertidumbre permanente. Eh, el problema en esta época es que hay mucha información y tanta información a la gente le da
fatiga, miedo a equivocarse, estrés organizacional. Los docentes están saturados. Ahora enseñamos así, ahora no, ahora es con la IA. Y yo siempre tomaba los exámenes así. Bueno, no podés tomar más los exámenes de esa manera porque se hace de otra manera. Yo enseñaba hasta que nos adaptamos, que la computadora, que cuánto llevó poder aceptar la enciclopedia y Google. Bueno, es otra cosa la inteligencia generativa. Yo creo que este es un tema que nos va a atravesar a nosotros como generación. Entonces, hay mucha ansiedad porque hay esta cuestión de el exceso de información, mucha información y todo esto genera amenaza porque también no podemos discriminar si es verdad o es fake, es verdad o es mentira. Y todo esto de los rumores, no rumores, se van generando mucha ansiedad. Después tenemos lo no lineal, cómo una pequeña causa produce grandes consecuencias y grandes consecuencias, pequeñas causas. Hemos visto cómo un video viral de alguien cambió toda una elección. Cómo, no sé, bueno, no, en Estados Unidos había salido que Hillary Clinton estaba muy enferma. ¿Se acuerdan de esa elección? Bueno, nada, ese rumor y múltiples factores, pero se perdió la elección. O cómo una persona que era bárbara o querida le publican un video de algo y se acabó. También vamos a temas más políticos como la primavera árabe que en un momento apareció con un hombre, o ahora hace poco, no me acuerdo en qué país asiático, como los jóvenes salieron a la calle porque le sacaron internet. Y como le sacaron internet, a partir de ahí cayó el gobierno. Entonces, ¿cómo algo pequeño puede transformar? Y cómo alguna cosa que uno decía, no, qué sé yo, se va a parar el mundo, la guerra, digo, Europa, digo, se va a parar el mundo. Uno va a Europa y la gente viaja, va, viene, no se paró el mundo y una guerra uno pensaba. Entonces, hay algo de lo no lineal que nos deja como, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que esto cambió todo? Y algo importante decía, no, esto va a generar un cambio. Y no pasa nada. Entonces, lo incomprensible, ¿se acuerdan que estamos hablando de Bani? ¿Sí? Eh, lo incomprensible es interesante si ustedes hablan con la gente de sistemas que trabajan con la IA, tampoco saben ellos cómo funciona la IA. La IA toma decisiones y uno dice, y no sabemos qué va a pasar porque tampoco entendemos lo que está pasando, pero eso es incomprensible también para muchas de las cosas que están pasando. Entonces, el mundo Bani explica más lo que pasa adentro. Entonces, ¿qué pasa? En una institución, ¿no? Si uno tiene algo de la fragilidad, ¿no? La estructura puede eh, romperse. Entonces, ¿qué va a pasar digo, con la continuidad laboral? ¿Qué me va a pasar a mí, digo, con todos estos cambios? Esta falta de estabilidad que sentimos ahora empieza a generar en las personas y en las instituciones y los que tienen que lidiar mucha ansiedad. Y lo incomprensible también es porque no puedo ligar causa y efecto. Yo estaba acostumbrada a que si hacía esto, pasaba esto. Y ahora no está pasando. Entonces, em, perdón, no, yo fui para atrás. Vamos a ir. Entonces, hasta aquí, no sé si queda claro. eh, Voy a dejar de compartir un segundo. No sé. Si quieren comentar algo en líneas generales a alguien en relación a esto del mundo, si se entendió el concepto de Boca, el concepto de Bani, si alguien quiere como comentar algo, pido chiquitito, cortito, que quieran decir algo de cómo esto lo ven o lo sienten en relación a las instituciones, ¿sí? Em, la inquietud, eh, la gente, sí, Stephanie. Les pido cortito para así podemos participar Sí, algo. Sí, por lo que entendí, Buca pues ya no se utiliza porque no es un modelo actualizado, ¿no? Y no, Bani, sí,
Sí, sí, Y te Bani escucho. también queda atrás, ¿no? En este modelo, o sea, como que también le faltan cosas, o sea, que son modelos que fueron útiles, pero en la actualidad ya no tanto. Ahorita, ¿qué modelo es el que te ayuda a prevenir todos estos riesgos que se presentan en estos entornos de tanta volatilidad y cambio? Bien, ahora vemos la pregunta y a ver si alguien más y lo vemos. Sí, no sé si hay algún otro comentario de todo esto. Bueno, yo vi hace un momento en un artículo del periódico El País, Sí. este, un artículo precisamente de hace 10 años, de cómo el buca se estaba usando y cómo obviamente era como lo nuevo, como era la palabra nueva para aprender y para usarse, digamos, en las empresas. Entonces, pero antes de eso vi un video del castillo de Chapultepec aquí en México y yo creo que era lo mismo, ¿no? O sea, cómo ese castillo se hizo por periodos de crisis y que después una guerra, y después la otra, y después la intervención norteamericana y después, o sea, como que esa parte se me hizo muy curiosa de que siempre hay cambios y a veces siempre hay esa situación de crisis. Gracias. Bien, quiero aclarar entonces lo de Boca Bunny para que se entienda. Estos son constructos intelectuales que te permiten entender el mundo con alguna organización. Entonces, el mundo buca cambió el mundo buca, no es ese mundo buca. Ahora, algunas de las habilidades del mundo buca sí son importantes. ¿Por qué? Porque en el mundo buca lo que uno tenía, esto que yo dije, dejar instalado el cambio, porque el mundo era cambiante. Esta es una habilidad que tiene que tener un director. La otra cuestión, ¿por qué? Porque ahora es más rápido todo, aunque no sabemos cómo vamos a cambiar, pero si uno dice en una institución que uno lidera, miren, vamos a probar a hacer, sepan que vamos a ir cambiando, no siempre vamos a tener todas las respuestas, no vamos a tener todas las certezas. Algo puede llegar a salir mal, pero si espero a tener todo organizado, listo, probado, como nos gustan los educadores, es muy probable que te quedes por detrás. Entonces, una habilidad del mundo buca era, era la posibilidad de dejar instalada capacidad de cambio. No está mal seguir teniéndola ahí. La otra cuestión con el mundo buca tenía para mí que era importante también trabajar frente a lo incierto y demás, una habilidad que planteaban para los, las personas que iban a trabajar era la capacidad de, ante la incertidumbre, poder bajar algún mensaje con alguna certeza. Entonces, en el mundo buca, un líder tenía que comunicar certezas. La pregunta hoy en día, ¿qué certezas comunicar si no tenemos tantas certezas? Pero la capacidad de comunicar, de anticipar, de poder decir, vamos a probar, tal vez salga mal, tal vez salga bien, vamos a hacer, eh, era importante poder comunicar. Entonces, hay algunas habilidades que están. Ahora, el mundo buca ya no es verdad, eso pasó. El mundo es Bani, y sí, el mundo es Bani. En el sentido, Bani no tiene tanto desarrollo teórico por detrás como Buca, ¿eh? Bani era más una cuestión que a la gente le sirvió como para decir sí. Y en este mundo, como yo digo, antes de decir, no, en mi institución la gente está ansiosa, nerviosa, insegura, está angustiado, todos los cambios son rápidos, pasó la gente a decir, bueno, estamos en un contexto Bani, donde sabemos que la gente se siente frágil, ansiosa, no se entiende todo lo que pasa. Entonces, sigue sirviendo como marco conceptual para entender, pero no es como, bueno, no me sirve esto. Ahora vamos a ver todo esto sin brinca. Lo importante es cómo yo tomo de cada uno de estos marcos conceptuales que me ayuden a entender. Porque ¿qué pasa? Muchas veces vos decís, soy yo la que no entiendo los cambios, es mi institución. Ay, ¿cómo están los padres en la escuela con la ansiedad? ¿Cómo están los docentes, los maestros que no pueden más? ¿Qué hago con la gente que llega al consultorio del dentista y están y no sé cómo lo puedo sostener? Todo esto está en las personas. Entonces,
Eh, yo tengo una frase, no es mía, pero la readapté, pero me parece que algo que explica lo que nos está pasando, yo creo que es porque estamos en un shock. ¿Qué es? Nosotros como hombres, por eso digo, hay cosas que pasan de moda y cosas que no. Nosotros como seres humanos somos iguales, ¿no? Como Antonio estaba diciendo, somos iguales, igual que siempre, ¿no? ¿Qué es lo que busca la gente? Y acá la gente de psicología que está lo van a entender. Queremos ser queridos, queremos ser aceptados, queremos, ¿no? Esta mirada, nos dan miedo ciertas cosas, nos arriesgamos. La gente tiene cuestiones muy primitivas y seguimos siendo los mismos, nos enojamos, nos pasan esas mismas cosas. Lo que pasa es que esto nos está pasando con instituciones, y ahí vienen las organizaciones, tenemos hombres prehistóricos, que somos nosotros, somos iguales a los hombres de antaño, con instituciones medievales. ¿Qué quiere decir instituciones medievales? El, la universidad es de la Edad Media, la iglesia, ¿no? El ejército, la institución familia. Estas instituciones medievales están en crisis. Eh, no me meto con cuestiones de valores, pero digo, hay una crisis en estas instituciones constantemente. Entonces tenemos el ser humano con sus mismos problemas de toda la vida, en instituciones que nos están quedando mal, sumado a algo, que es la tecnología que yo llamo la tecnología que irrumpe, que ni la podemos entender y que va de una manera acelerada que no hubo en otros tiempos. ¿Cómo se convive con eso? El hombre primitivo que ustedes van a tener en sus instituciones, que en verdad lo que quiere es que los escuchen, el afecto, poder anticiparse a algo, cierta estabilidad, la que se pueda. En ciertas organizaciones, y no tiene mucho sentido la lógica de algunas organizaciones sumado a con una tecnología que te lleva a otro lugar. Y esto hace una crisis muy importante en las instituciones que los líderes tienen que administrar. Entonces, toda esta cuestión me parece que está haciendo juego ahora. Entonces, esto nos sirve como para decir, miren, el mundo cambia, cambia rápido, cambia, estas son las cosas que están pasando, no le pasan a uno, le pasan a todos, pasan en todos los ámbitos. Entonces, vamos a pasar ahora a, yo lo que les pido mucho es que de lo que vamos a hablar ahora, que son los cisnes negros, traten de conectarse con la experiencia del COVID de ustedes. Parece que fue hace siglos, pero no fue hace tanto. Recuerden lo que les pasó en el COVID en relación a esto que hicimos, la sensación de frágil, de ansioso. ¿Qué iba a pasar? Salíamos, no salíamos, nos íbamos a morir, nos vacunábamos, nos volvíamos locos. Resulta que después las vacunas no servían. O sí, abríamos, no abríamos, vieja. ¿Cómo nos cambió? No sé, a mí me da risa porque si uno va en un... todavía no puse más presentación. Si uno no tose, yo digo, alguien hoy en día tose, no sé, hace y no se tapa la boca, o uno lo miran como si fuese un asesino serial, ¿no? Porque está todo el mundo tan sensible a todo eso. Entonces, les pido, por un lado, que se conecten, ahora voy a poner a compartir, que se conecten con la experiencia de, a ver, ¿se ve ahora Cisne Negro? ¿Se está viendo lo que puse ahora a compartir? Sí, Sí. Bien. Bueno, entonces, gracias por contestarme, porque pongo esto y no veo bien. Entonces, eh, por un lado, lo que digo va del mundo Bani es lo que sentían. Ahora lo vamos a tratar de entender el concepto de cisne negro, porque me parece importante que tiene que ver con lo que dijo antes el compañero, que hay muchas historias que se repiten a lo largo de la humanidad. Es verdad, siempre se cambió. Ahora, somos protagonistas de esta época y esta época tiene algunas cosas positivas y algunas cosas más negativas, pero la aceleración
y lo tecnológico y el cambio climático, hay algunas cuestiones que le están dando a esto un formato y una densidad que es importante como considerar. No sé si conocen el concepto de cisne negro, pero es un concepto que a mí me parece interesante, que se puede aplicar en forma amplia o en forma más pequeña. Cisne negro es un concepto que hizo este economista que escribía Taleb en un libro del 2007. Él dice que el cisne negro es un evento fundamentalmente que tiene tres características. La rareza. No esperábamos nunca que iba a pasar, nada indicaba que iba a pasar y de repente pasó. Y genera un impacto extremo, consecuencias masivas y transformadoras. Ahora, desde la retrospectiva, uno diría, podía haber sido. Ahora que me doy cuenta, la verdad que estaba dadas las condiciones. ¿Por qué es importante esto del cisne negro? El COVID me parece que es el ejemplo perfecto que más entendemos. Fue raro, porque hubo fiebre amarilla, sí, hubo la peste negra, sí, estuvo la peste española que se llamó, hubo. Ahora, todas esas trajeron consecuencias también. Ahora, esta, nosotros no nos la vimos venir nadie y fue rapidísimo. Las consecuencias son transformadoras. No había colegios, yo hablo de educación, y al otro día estaban todas las escuelas. Años en las escuelas tratando de introducir tecnología y de un día para otro todos tuvimos que empezar a usar tecnología. Puso al descubierto un montón de debilidades y las crisis en las familias, tener que convivir, no salir, las diferencias tecnológicas. Puso un montón de cosas, ¿no? Los sistemas de salud que colapsaron, los, digo, puso al mundo patas para arriba. Y uno puede decir, no, era posible, por eso ahora cuando hablan del ébola, y ahora que bueno, ustedes México tienen el mundial, vendrá el ébola, ¿qué va a pasar? ¿Cómo no estamos tan atentos a estos temas que ya pasaron? Entonces, un cisne negro, les voy a eh, ejemplos de cisnes negros a lo largo de la humanidad. El COVID nos quedó claro. Un cisne negro importante para pensar fue la revolución industrial. Transformó la producción, transformó la estructura social, la demografía. Cambió absolutamente cuando no existía ni la máquina a vapor, ni nada de revolución. Cambió cómo se organizaba la ciudad, el trabajo, la familia, todo. Vamos más atrás. El descubrimiento de América, digo, cambió tanto para los pueblos originarios de América como para Europa. Cambió la concepción del mundo, todo. Y voy a ejemplos más chiquititos. El movimiento Me Too, ¿sí? Donde empezaron las artistas a denunciar todo el tema del acoso, de lo que había. No, Bien, y yo estábamos en lo estoy de Me Too. en lo de Me Too. Creo que Exacto. todos, sí, lo de Me Too creo que lo entienden, ¿no? Como a partir de un hecho cambió. Ahora cambió el humor, las cosas que se dicen a las mujeres, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Cambió muchísimo. Entonces, ¿cómo una cuestión así tuvo alto impacto? Entonces, estos cisnes negros, creo que uno puede decir, bueno, ahora entiendo, pero es retrospectivo cuando uno entiende. Ahora, una vez que el cisne negro pasó, la situación cambió para la humanidad. Entonces, eh, voy a mostrar, por ejemplo, como aquí tienen, miren, eh, un poco una síntesis de esto, ¿no? De los autores, como el mundo busca había ambigüedad y complejidad. Cisne Negro habla del shock, pero eso es en toda la época. ¿Por qué se llama Cisne Negro? Porque en Europa nadie creía que había cisnes negros, porque en Europa no había ningún cisne negro, entonces eso no existía. Hasta que hicieron expedición y fueron a Australia, y en Australia vieron un cisne negro. Entonces, todo lo que se decía que no había, que los cisnes eran solo blancos, se pasó no, existe un cisne negro. Y de ahí viene el nombre. Bueno, Ivani
que tiene más que ver lo que dijimos, ¿no? Más al entorno emocional, la sensación de sobrecarga, conectividad, ¿no? El exceso de la hiperconectividad. Bueno, vamos a ir ahora, les doy ejemplos de cisnes negros, ¿no? Y de Buca y de cada uno. Buca, lo que hablamos, ¿no? La crisis energética por la invasión de Rusia. Fue volátil el cambio, pero bueno, ¿qué hizo? La gente se pudo adaptar, se pusieron más paneles solares, usaron menos, prendían ¿cómo se llama? El lavarropa de noche para no gastar energía durante el día, que era más caro, pero bueno, algo pudo. Bueno, Internet, por ejemplo, como cisne negro, pensemos nuestra vida antes o después de Internet. ¿Sí? Es otra vida. Cambió. El ascenso a Internet de los años 90 es un cisne negro. Cambió cuando yo decía, ¿cómo voy a comprar un pasaje de avión por Internet? ¿Cómo? No, algo tan caro, no me lo voy a animar. Hoy en día, digo, toda esta cuestión que tenemos de cómo ha cambiado, nos cambió la manera del comercio, de la comunicación. Y Bani, que vamos a Bani, ¿sí? Sí, María Inés, veo que levantaste la mano. Sí, gracias. Disculpa que te interrumpa, Laura. Lo que pasa es que sí me gustaría que nos apoyara Ethel a apagar su micrófono porque Ay, distorsiona un Perdón. poco el sonido y no te escuchamos bien. ay, Gracias, perfecto. Laura. No, yo venía diciendo que Bani, por ejemplo, el tema de la fake news, la posverdad, el nivel de información que tenemos, que la gente, ¿a quién le confía? ¿Cómo en política? ¿Quién es el líder? ¿A quién le voy a confiar? Si dicen esto y al rato dice lo otro. ¿Cuál es? ¿Quién tiene la razón? Entonces, leo de acuerdo, y ya sabemos lo que pasa con Internet, el sesgo de confirmación, donde solamente te dicen aquello que vos querés escuchar porque las redes te van a ir dando lo que vos estás escuchando. Entonces, y esto genera mucha ansiedad. Entonces, la pregunta central es, si no podemos controlar todo, si no podemos predecir todo, si no podemos comprender todo, entonces, ¿cómo lideramos? ¿Sí? Esa es una pregunta, porque ¿cómo voy a liderar a un grupo, una organización o uno mismo si no puedo controlar, si no puedo predecir, si no termino de entender? ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, estas son las preguntas que uno tiene que hacerse porque eh, lo peor que podemos hacer es seguir pensando que el mundo es el mismo del de antes. Eh, Doy una cuestión de un artículo que escribí hace poquito, que es, eh, en el tema de educación, la estadística muestra que la gente joven que estudia educación, casi el 35, casi 40% dejan los primeros años, se va de educación, se va de la institución educativa, dejan. La pregunta es, ¿cómo hacemos para conseguir más docentes y demás? Y no solamente es una cuestión económica y el prestigio. Hay algo del sistema saturado. Los jóvenes ya pasaron por la pandemia, no quieren trabajar full time todo el día, todo el tiempo en la misma institución, solo tener vacaciones, así. Quieren otros contratos. Si vamos a seguir pensando en la institución educativa, como yo le decía, de la Edad Media, para jóvenes, los jóvenes que queremos que son los futuros docentes, y les sigo aplicando los criterios de una institución o del trabajo previo a la pandemia, previo a todo esto, no van a querer. Entonces, algo tenemos que cambiar nosotros en nuestra cabeza y de esto se trata. Porque si yo no sigo aplicando los mismos esquemas conceptuales, no voy a tener el mismo resultado. Entonces, antes había que tener el director o el líder, el control, la jerarquía, la planificación, tener respuestas. Ahora uno diría si uno tiene que, en síntesis, algo rápido, tiene que haber la capacidad de adaptarte a entornos distintos, a los cambios, que la gente te tenga confianza, porque frente a la incertidumbre la gente quiere tener confianza.
Los aprendizajes, no quiero meterme mucho en esto, pero todos sabemos que constantemente hay que poder aprender, aprender cosas nuevas. Mucha gente habla de desaprender. Yo como vengo del origen muy de educación, muy de Piaget, no me parece importante desaprender, sino al contrario, uno aprende y cada vez que aprende va mejorando todo lo que tiene. Pero bueno, poder hacernos preguntas. No era el jefe el que tiene respuestas. Ahora vamos a ver que esto no es tan lineal tampoco. Entonces, vamos a hablar, pero tenemos que entender entonces, hay un mundo macro, está el mundo de lo que le pasa a la gente, está el mundo de todo lo que está atravesado y estamos atravesando, y con esto no es fácil liderar. Y entonces, cuando antes uno quería tener el control, y bueno, ahora hay adaptación. Querías tener las respuestas, hacete las preguntas. La autoridad, sabemos que la autoridad, y lo tenemos claro, no se impone, es con confianza. Y la planificación rígida va a pasar esto, sabemos que no, tiene que haber un aprendizaje continuo. Entonces, el liderazgo del futuro no será patrimonio de quienes tengan todas las respuestas, será patrimonio de quienes logren generar confianza, aprendizaje y sentido cuando nadie tiene respuestas definitivas. Entonces, ahí dice gracias porque termina esto. Ahora vamos a hacer la otra hora, vamos a trabajar bien liderazgo concreto con el caso del que yo lo tomo, pero igual lo podemos contar claramente. Entre todos los que vimos podemos ir contando algunas partes del caso del liderazgo en esta serie. Entonces, para mí me parece importante que eh, en el mundo que dijimos, Vani, lo frágil, eh, ¿qué tiene que tener la persona que va a estar liderando? Entonces, es muy importante, vamos a ver las cualidades que las personas siguen estando en este mundo van y nosotros también. Entonces vamos a empezar a trabajar con esas cualidades que tiene que tener una persona, porque frente a un mundo que dijimos frágil, eh, una posibilidad tiene que ver con eh, crear sistemas resilientes. ¿Qué es un sistema resiliente? Que tengan capacidades de adaptación. ¿Sí? Esto es una primera habilidad. ¿Cómo creo capacidad de adaptación? ¿Algún método para, frente a un error, no, error, te equivocaste, nada, ¿cómo hacemos para el error rápidamente ir modificándolo? El error no por un error porque algo está mal, sino porque la realidad te va marcando que no era por ahí, por el otro. Entonces, lo que yo decía, instalar el cambio, poder refrescar. Métodos rápidos de evaluar, esto estuvo bien, estuvo mal, esto que llamamos el feedback, ¿por qué no va saliendo? Una empresa que estuve viendo que creció muchísimo en Brasil en la pandemia, se dieron cuenta que la gente quería hablar con alguien, ya no les servía todo online. Bueno, todos se pusieron a atender a la gente y explicar, la gente quería hablar con alguien. Creció 3 veces más la empresa trabajando en eso. Entendió lo que estaba pasando, pudo hacer un feedback y contestarlo. La agilidad con todo esto del cambio, eh, para lo frágil, hay que ser ágil, pero eh, ahora vamos a ver el sentido, que lo vamos a ver, porque uno no es cambiar, cambiar, uno tiene un propósito y hay un dilema ético y uno tiene una función en educación, en psicología, el médico, el de la empresa de finanzas, hay un objetivo a cumplir. Entonces, hay una cuestión ética, una mirada hacia dónde vamos. Entonces, eso no se pierde, el líder lo tiene que tener claro. Entonces, con respecto a, recién dije, lo frágil. Vamos a ver con respecto a la ansiedad. A la ansiedad, acá la gente de psicología va a tener más, pero hoy en día cuando alguien me preguntó, ¿y cambia el mundo, Bani, por otra cosa? Sí, ahora vieron que siempre están los gurús de las empresas, están hablando del mindfulness y le están dando todo un nombre muy particular a esto de trabajar el bienestar de la persona. Sí, todos hablamos del bienestar de la persona. Nadie dice que tiene, ¿por qué tiene que la persona ser maltratada? Em, yo
estoy escribiendo, todavía no lo terminé, pero ¿vieron ya la película El Diablo viste la moda, la uno y la 2? ¿No? Bueno, yo les digo, para que vean la uno y la 2, es interesante cómo el personaje, ella, que era una jodida, ¿no? La jefa, la mala, en una nueva empresa, con los nuevos modales, con todo esto, y sigue siendo su esencia la misma. Entonces, con esto del mindfulness, no puedes decir esto porque no es políticamente correcto, no hagas esto. Sin embargo, su esencia no cambió. Entonces, hay muchas. ¿Cómo vamos a trabajar el tema de la ansiedad? Para mí, realmente se trabaja si la gente tiene confianza. Si hay confianza. Confianza no es que está todo lindo, todo bien. Confianza hasta de poder el error. Confianza de que uno está ahí sosteniendo. Porque todos necesitamos a alguien que lo sostenga. Y parte del rol del líder tiene que ser esta capacidad de sostén. Y también tiene que haber la escucha sincera con la otra persona, ¿no? Porque escuchar en más de un sentido las cosas, porque también es un feedback para uno que es líder. Entonces, frente a la ansiedad, la empatía, la escucha, la posibilidad de conectar real, todo lo que uno haga para el bienestar, pero atención, hablo y me contradigo a mí misma, y a ver si se entienden. Al docente se le dice, voy a hacer algo para el bienestar docente porque todos los docentes están mal. ¿Quién cuida al que cuida a nuestros niños? ¿Y qué hacen? Bueno, entonces vamos a hacer una clase de yoga. O como, bueno, les voy a dar un regalo, voy a poner en la sala de maestros una cafetera para que tomen café. O en los empleados, le voy a poner mejor silla. Todo eso ayuda. Ahora, si las condiciones laborales siguen siendo la misma, cumplir rígido, entregame esto, hace esto, no hay ninguna posibilidad de escuchar cómo sería mejor ese lugar, estoy haciendo lo mismo. ¿Se entiende? Porque hay algo que no estoy pensando que tiene que ver la estructura donde se desarrolla todo esto. Entonces, eh, trabajar la ansiedad es un tema muy importante. Y seguramente que hay gente coaching y deben tener un montón de estrategias, pero no dejemos de ver el entorno institucional donde se están generando que las personas estén ansiosas, angustiadas, propio de las características de la institución en la que están. Entonces, ¿se puede trabajar? Sí. ¿Hay que trabajar? Sí. Pero lo más importante, cuando vayan a ver El Diablo Viste la Moda 2 y si vieron la una, fíjense cómo yo me puedo hacer el buen líder y demás. Y sin embargo, sigo diciendo lo mismo. Les recomiendo una película, yo la vi por YouTube, que se llama, en especial para la gente de las empresas y los coaching, todo esto, se llama La muerte, vida y muerte en el depósito. Creo que se llama así. Y es sobre, es como si fuese algo de Mercado Libre, no sé cómo se llama, de Amazon o de alguna de esas, la gente que trabaja ahí poniendo, armando los paquetes, cómo la métrica los cuentan, pero somos todos un equipo y adelante el equipo, pero en verdad los maltratan a todos. Es muy fuerte, es muy buena, tiene unos cuantos años, es muy real, pero ¿saben qué? Si la van a ver, ya quedó tarde. ¿Por qué? Porque ya están reemplazando a la gente que preparaba los pedidos todo por robots. Entonces, pero igual vale la pena, como todos estos nuevos discursos de la empresa, equipo, mejoremos el promedio, somos un equipo, pero si vos sos el individuo que arruina el equipo, yo te saco del equipo. Todo el lenguaje súper armonioso y es un maltrato constante. Entonces, atención, si hacemos las cosas, seamos sinceros. Entonces, cuando hablábamos de lo no lineal, y sí, lo lineal hay que tener una visión global, hay que tener como líder
hay que visión global y sistematizar, porque lo no lineal tengo que entender, tengo que tener cierta flexibilidad, ¿sí? Y con respecto a cuando decimos trabajar con entornos que no son comprensibles, y ahí vamos a tener que trabajar con, sí, lo que llamamos la inteligencia colectiva, que es, ahí sí, las métricas, la información. Recuerden, en este momento información es lo que sobra. Lo importante es qué pregunta hago. Es lo que decimos, qué prompt le hago a la inteligencia artificial. Y uno cuando lidera, ¿qué tengo que preguntarme con toda esa información? ¿Qué es lo que me voy a preguntar? Porque después la información la voy a tener. Entonces, eh, todo esto me parece que información transparente, trabajar el equipo, personas que piensen distintos, crear confianza. Hay mucho de, como decía, ¿cuáles van a ser mis antídotos? Yo lo llamo al mundo Bani. ¿Cuáles van a ser los antídotos? Y estos son algunas de las cosas. Muy bien. ¿Qué dice? No hay un video documental. Alguien me puso. Voy a hablar más lento, Rebeca. ¿Y qué pusiste, Antonio? ¿No hay un video? Es que busqué para ver si esa película, pero aparece más bien como trabajo funerario y así. No. Bueno, lo voy a buscar, se lo voy a mandar. Se llama Vida y Muerte en el Depósito. Es una película inglesa, creo. Yo la vi por YouTube, no la conseguí de otra manera, pero vale la pena, me la habían pasado porque es muy impactante. Ya Muy la impactante. compartieron aquí, maestra, gracias. Ah, ¿la compartieron? Sí, Buenísimo. gracias. No es larga, dura una hora, pero bueno, fíjense, no es de hace tantos años y yo les diría que esa película en 4 años ya está totalmente vieja porque no va a haber personas trabajando en la, haciéndolo. Ahí perfecto, alguien lo puso, perfecto. Bueno, ahora vamos a ir al caso Kirkman para hablar porque ahí hay un montón de cosas muy interesantes, concretas de la gestión, pero me gustaría de toda esta parte, Cisne Negro, Buca, Bani, algo de todo esto, lo que hagamos un pequeño feedback, ¿no? ¿Qué quieren comentar? Si alguno quiere comentar, ¿no? Bueno, quedó claro los conceptos, por lo menos de Buca, Bani y todo, sí. Bien, Flor levantó la mano. Sí. Muchas Sí. gracias. Buenas noches para todos. ¿Qué habilidades considera que sería bueno transmitir de lo que ya tenemos en las generaciones pasadas a las nuevas generaciones? Si me preguntás como educadora, te diría más que nada, por un lado, bueno, te digo algo, no lo tengo tan elaborado, tan así, pero yo te diría que eh, algo es el sentido común, aunque parezca un sentido común. Te puedo decir, la capacidad de adaptación a entornos diferentes, a personas distintas, la capacidad de adaptarte, el pensamiento crítico. Sí, hoy todo lo de fake news. Bueno, tengo un pensamiento crítico. Puedo tener la cuestión de si uno pudiese pensar en profundidad con velocidad. Es difícil. Pero hay que aprender a pensar con profundidad. O sea, como no nos quedemos de nuevo con un meme, con solo el TikTok. Creo que hay que empezar a trabajar cómo se piensa con profundidad, que me parece que eso falta mucho. Eh, y te diría que esto, tener buenas preguntas me parece importante. Y todo esto de aprender, desaprender, aprender, pongámoslo también, lo mío es una sutileza pedagógica en relación a Piaget y cuestiones, pero hay que aprender, desaprender, aprender, porque sí, va a haber que constantemente adaptarse, pero, y ahora lo vamos a ver con el caso Kingman, el propósito tiene que estar. Yo creo que el propósito humano,
en toda su expresión. Acá hay gente que veo más de iglesia o gente más que trabajan en cuestiones de valores. El propósito humano. Aunque uno tenga la empresa y el fin es un fin de tener ganancia, pero hay algo de lo humano que vamos a tener que rescatar. Entonces, es trabajar con el otro, la empatía, la empatía. Esa es una de las cosas que hay que trabajar. Entonces, yo creo que va por esos lados. Y un líder tiene que trabajar sobre él mismo. Mucho, mucho, mucho. Porque no es sencillo convertirse en líder. ¿Sí? Líder en todo sentido de la palabra, porque liderar desde una familia, liderar una casa, liderar una empresa, liderar un grupo de alumnos, hay que trabajar sobre uno mismo, porque hay tanta estimulación que es difícil. No sé, te lo hice rápido, podríamos hablar horas, pero igual, las habilidades básicas de leer, escribir, sumar, restar, digo, hay cosas que son básicas, que contenidos no, pero que eso es lo que yo digo también de pensamiento profundo. Bien, ahora voy a compartir un otro PowerPoint. Ahora les cuento para los que no vieron, no sé, ¿cuántos voy a volver? Levanten la mano los que vieron, pudieron ver la serie. Uno, a ver, no veo muchos, pero ¿por qué me puso así? La serie, muy poquitos. Bueno, voy a tener que contar la serie, parezco propaganda soy de Netflix, les hago propaganda de Netflix. Bueno, les cuento. La serie eh, es así. Eh, no es que estoy spoileando nada. La historia es, el actor es Kate Sutherland. Esta es una serie vieja, quiero decirles. eh, Debe ser del 16. Y es la historia que en Estados Unidos tienen un rol a una persona. La serie se llama El sobreviviente designado. ¿Sí? Y el sobreviviente designado es, en el supuesto caso, el día que asume el presidente en Estados Unidos, que están todos los congresistas, todo el miembro del gabinete, están todos en el Congreso, ese día que asume el presidente, por las dudas, si pasa algo, sacan a una persona, la esconden en algún lugar, en un refugio, y va a ser el sobreviviente designado. ¿Para qué? Que si todo sale mal, esa persona lo designaron para cumplir ese rol. Lo interesante es que nunca pasó nada, que es lo que venimos pensando. Nunca pasó nada, nunca pasó nada. ¿A quién designan? Acá en Argentina tenemos un juego de cartas de naipes, donde cuatro de copas es la peor carta. O sea, pusieron a alguien, era el secretario de vivienda, que nadie lo quería. A esta persona lo designaron sobreviviente y se lo llevaron. Él estaba con su esposa, tranquilo, comiendo, mirando por pantalla lo que está pasando en el Congreso. ¿Y qué pasa en el Congreso? Explota todo. Se mueren todos. Explota el Congreso. No hay más ni presidente, ni secretario, nadie. No sobrevivió nadie. Entonces ahí empieza la historia donde a este hombre que nunca nadie pensó en él realmente para liderar nada, porque no era la persona designada, se convierte automáticamente en el presidente de Estados Unidos, pero todo, no hay diputados, no hay senadores, es él. Entonces, es interesante, porque yo elijo este caso Kirkman, perdón, voy a ver si puedo, voy a compartir pantalla. ¿Por qué me gustó este caso? Por lo menos yo lo vengo trabajando, porque no sé si ya compartí pantalla. No, no, señora. No, ok, a No. ver, vuelvo a ver, porque compartir caso. ¿Ahora sí? Ya un momento, todavía no.
Ahora sí. Bárbaro. Entonces, gracias, por estar todos atentos. ¿Por qué me pareció esta es la película? ¿Por qué? Porque cuando yo explico el mundo Bani, que todo se desvanece, esta me pareció que es el mejor ejemplo de qué es el mundo Bani. De repente, todo entra en crisis. Este hombre, Tom Kirkman, que es el nombre del actor, de un día para otro tiene que liderar el mundo. Imagínense cómo está el mundo y cómo está Estados Unidos cuando explotó todo. Es los conceptos que dijimos. Lo que creíamos que era rígido explotó. Las instituciones son frágiles, nadie entiende qué pasó. La gente está ansiosa. Entonces, es un mundo Bani. Por eso me parecía como en un extremo mostrar que es el mundo Bani. Entonces, acá viene, y son las cosas que yo quería trabajar con ustedes exactamente sobre el liderazgo. A esta persona, Kirkman, nadie lo eligió. Como nos puede pasar a nosotros, ¿no? Que sí, nos elija a alguien, nos pongan como líderes, pero la gente no nos eligió todavía. Entonces, es interesante porque en la película van mostrando cómo él va cambiando de estrategias y cómo él entiende, lee lo que pasa, se lee a él también y cambia. Y esto es muy interesante. Es por eso después, miren los tres primeros capítulos, pues la serie tiene 4 años y no sé, 16 capítulos por temporada. Pero los primeros tres, cuatro les va a dar mucho material para pensar. Entonces, él dice, ¿yo qué voy a ser presidente de Estados Unidos? Entonces, hay una escena que, bueno, el sostén afectivo. Y acá es una de las primeras cosas que yo quiero plantear. En este mundo Bani, en este mundo le liderazgo, es muy importante el sostén afectivo. ¿Quién va a ser tu red de contención? ¿Quién, si uno está en una institución, quién es tu sostén? En tu casa, tus amigos, tu terapia o algo, alguien es tu sostén. Uno, estamos solos, si no, y necesitamos sostén, porque el mundo frágil es para todos, también para el líder. Él ahí, en especial a lo largo de esta primera temporada, no así, estoy spoileando, se apoya mucho en la mujer. Es interesante cuando tiene que dar un discurso, ¿no? A toda la nación, él busca y mira la mirada de aprobación de su mujer. Entonces, es importante el sostén. Una escena, él, cuando le dice, tiene, bueno, venga hasta la Casa Blanca, usted es el, porque lo que explotó es el Capitolio, usted tiene que ser el presidente, no sabe si va a aceptar o no, va al baño, vomita, y ahí se cruza con otro hombre que le dice, ¿vieron lo que pasa? No sabe quién es él. Pusieron a cualquiera de presidente. Esa persona se debería ir. Si nadie lo conoce, si no sabe, ¿qué va a hacer? Y eso, la autenticidad que él tiene ahí, es muy bueno en esa escena porque eh, él lo mira a esta persona y le dice, no, está bien, me voy a... Después dice, ¿saben qué? Acá hace falta un presidente y es lo único que tienen es a mí. Yo voy a estar. Y él ahí se empieza a transformar. Entonces, tiene que construir lo que todos nos pasa en liderazgo, ser creíble, confianza y la figura del liderazgo. Que en crisis la gente, es lo que él dijo, la gente necesita un presidente. La gente está necesitando esto. Yo voy a ser el presidente. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Empieza a armar un equipo con gente diversa. ¿Se acuerdan que dijimos cómo voy a entender el mundo complejo? Y esto es una primera cuestión, la inteligencia colectiva. Kidman reconoce lo que no sabe y entonces en su equipo sí, llama a una persona que no es asistente, pero también llama a el que era como un jefe de asesores del presidente anterior que de casualidad no estaba en el Capitolio y lo incluye. ¿Por qué? Porque piensa distinto y empieza a armar un esquema, él, de escuchar personas que piensan diferente.
qué importante cuando uno tiene que ser líder. Em, yo para otro trabajo estoy armando un equipo y me pasó algo muy gracioso. No podía pensar un modelo del trabajo, no podía salir de mi propio esquema. Entonces estoy con una persona mucho más joven y me decía, no, no se piensa así. A mí me vino bárbaro, ¿no? Como, entonces, si uno tiene que armar equipos, ok, armen equipos. Siempre hay un, bueno, acá me pongo en psicología social, se arma un equipo cuando hay tarea, la gente que venga a la tarea. Pero si uno puede escuchar diferentes opiniones, se enriquece. Si yo que tengo determinada, prefiero tener gente joven. Si alguien es mayor, yo busco, pero también quiero tener de distintos lados. Es muy importante tener variedad en el equipo, porque nadie entiende el mundo solo, este mundo Bani. Se necesita tener equipo. Entonces, estamos acá. Bien, eh, vamos a ver en él muchas cosas de estrategia. Él era el bueno, el que siempre era comprensivo, una persona que no sabía, como que no era bueno negociando, pero hay una escena, para los que le vieron, cuando hace traer a un gobernador que se había retobado, que no lo quería a él, todos pensaron que él va a ser bueno, lo va a traer para conversar. Y no, lo hace bajar del avión y lo pone preso. Lo que muestra ahí, si ustedes van a ver, es como él hace correcciones permanentes. O sea, nunca cambió el propósito, que esto es lo que yo les decía de la dimensión ética. Nunca cambió el propósito, pero sí va cambiando todo el tiempo. eh, no, no está pasando slides, ahora sí. No están pasando los slides, ¿no? No, señora. No. No, señora. Ok, entonces lo vuelvo a hacer. Muy bien. Entonces, eh, espéreme un poquito. No, espérenme, este es el otro. Ahora, ¿no? No, no se nada en la ve. pantalla. Bueno, ok, voy a volver a probar el último. Esperen, voy a poner acá, eh, compartir, y voy a ir acá, compartir. Ahora sí, Ahora sí. bien. Entonces, estamos en adaptabilidad. Eh, van a ver que él nunca, en el personaje, nunca cambia su propósito que tiene que ver con el bien común. Para la gente de educación, yo como trabajo asesorando a directores de escuela, después de muchos años de ser directora, lo que yo les digo es que la frase para todos, uno está para administrar el bien común, que a veces administrar el bien común puede ser que alguien no esté contento, pero uno tiene esa misión. Entonces, él es interesante porque él prueba una estrategia, no le da la que él siempre hizo, que era el buenito, negociaba, hasta que no le va bien. Y entonces tuvo que cambiar la estrategia, fue un aprendizaje y está en corrección permanente. Después, eh, Kirman muestra mucha vulnerabilidad, siempre coherencia, y el equipo, él va generando confianza. Pero bueno, hay una escena que a mí me parece interesante, que es así. No sé si la recuerdan las que vieron, están en un cuarto secreto, no sé, todos los generales de Estados Unidos analizando quién había puesto la bomba y quién había destruido todo lo que se conocía en ese mundo. Entonces, él entra, ni lo miran, ni lo conocen, y uno, hay que tirar una bomba atómica, son los iraníes, son estos, todos gritan, todos están, nadie lo mira a él porque no lo conocen, entonces cada uno grita, y él ahí hace algo que me parece
maravilloso, Glover, que él se para y les dice, basta, hagamos todos un minuto de silencio por los muertos, ¿no? Que había muerto el presidente, todo. Pero ese minuto de silencio, si ustedes miran, él lo que hace es mirar a todos. Este de pare, paremos la pelota, paremos, un momento mítico, un momento de inicio, un momento de pausa, un momento de pensar. Hace su presencia y les dice, ahora yo quiero escuchar a cada uno de ustedes. Es un momento muy importante en la serie para lo que yo quiero transmitirles, porque muchas veces los líderes estamos siempre respondiendo, haciendo, y a veces es momento de decir, paremos. Este es un momento de, quiero escucharlos a todos, este momento de pausa. En un mundo tan acelerado, la pausa no es un error. La pausa puede estar bien de como equipo manejarlo. Entonces, eh, eso es interesante. Yo, bueno, lástima, no sé si con todo, porque verlo ilustraría mejor. Pero otra cosa es la no lo no linealidad. Eh, es interesante, hay otra persona ahí que es un agente del FBI que parece, o de la CIA, que bueno, que está ahí porque es la única que piensa distinto. Y todos no, todos dicen, no, no vamos por ahí la investigación de quién puso la bomba, vamos por este lado. Y ella es la única que piensa distinto y mueve después a la gente a pensar. Y esto es importante en relación a la no lineal, lo lineal. Es decir, y él, Killman, la toma, él no se cierra un solo plan. También le pasa que ahí, miren el juego, hay como una posible guerra con Irán, y él tenía varios posibles planos. Si no acepten esto, tengo esto, y si no, tenía 5 o 6 planos en acción. Y eso lo mostraba como un ser, como que estaba realmente activo. Entonces, voy a ir un poquito para atrás, esto ya vimos. Eh, en otro momento, eh, todo el tiempo hay rumores, quién es él, o rumor de esto. En todas las instituciones tenemos el rum, el fake, la info que va y que viene. Y lo interesante es que un líder tiene que dar un discurso. Y entonces él quiere dar un discurso, vuelvo a decirles, él era bueno y pensaba en la gente bien. Y este que es el primero con él, que es el que le escribe los discursos, le dijo, Nata, no, no necesitamos un amigo, necesitamos un presidente. ¿Por qué? Porque necesitaban un líder. En un momento de crisis o en un momento tan bani, hace falta alguien que dirija la narrativa. Y el líder es el que dirige esta narrativa. Y él la dirige, obvio, no cambia su coherencia moral ni su ética, pero sí da la narrativa. Ustedes saben que está muy todo lo de storytelling, las narrativas en las instituciones. Entonces, ¿cuál va a ser la narrativa que querés hacer? Y la otra cosa interesante, que esto yo siempre se lo digo a todos los directores que asesoro, es encontrar cuál es tu voz como director. Y acá también, él tuvo que encontrar cuál era su voz. ¿Cuál es tu voz como director? O vos como líder. ¿Cuál va a ser tu estilo y tu voz, tu mensaje? Y esto marca todo un estilo de liderazgo. Y es importante, entonces, poder uno controlar la narrativa y cuando uno tiene un campo de liderazgo, tiene que decir, bueno, vamos a ir por este lado, nos podemos llegar a equivocar, vamos a apuntar a esto, vamos a hacer lo otro, puede no salir bien, pero vamos para este lado. Poder decir, algo puede salir mal, pero sin embargo, vamos a estar intentando aprender por qué salió bien o salió mal. Esto me parece que es algo muy interesante que da. Y algo que esto me parece que
casi todos ya lo tienen claro, la importancia del testigo. Eh, Hace mucho yo hice un curso para manejarse en situaciones, ¿no? De estrés, de comunicación. Y lo primero que uno aprendió es que nunca hay ninguna charla fuera, nunca hay una charla off. Digo, si alguien cree, esto lo charlamos entre nosotros dos, no existe eso. Todo sale. Más hoy en día con toda la tecnología, no sé si les pasó alguna vez, pero que les graban una conversación y decís, ¿cómo? Me grabaron la conversación. Entonces, la primera cosa como líder, cuídense de lo que dicen, con quién dicen, delante de quién lo dicen. No digan lo que después no quieran sostener, pero eso es un comentario aparte, pero hacia el liderazgo. La importancia del testigo. eh, Viene el diplomático iraní de máximo nivel a hablar con este presidente, al cual no le cree mucho, pero como él iba a ser muy duro en lo que iba a decir y como sabía que ahí había mucha mentira, él pone a su jefe de gabinete que está sentado, no abre la boca y se queda callado. Pero ¿saben qué? Hay un testigo, hay alguien, y esto tiene que ver con lo que yo les decía de las fakes, del mundo incomprensible, de toda la información. Entonces, ¿cuáles son estrategias? Mira, no hagas reuniones solo, tenés siempre un testigo. Recuerden lo de Me Too, cuando no, vos me dijiste, me hiciste. Consejo en situaciones importantes o que ustedes no manejen, tiene que haber no una sola persona, porque eh, esto tiene que ver a este mundo donde todo se va de alguna manera eh, volviéndose tan rápido, tantos testigos, tanta gente, todos opinan, todos dicen, te cambian la voz. Tenía un testigo. Bueno, entonces, para poder trabajar un poquito, para liderar en el mundo Bani, sí, yo les podría hablar mucho más de la serie, porque hay un personaje muy interesante también, que es el jefe del FBI, un señor que no se pudo adaptar a este mundo cambiante y le va mal, ¿no? En el desarrollo de la serie, eh, porque no entendió que cambiaron los jugadores, que cambió la lógica, que cambió y la pasa muy mal. Entonces, poder entender que este mundo cambió te va a permitir tener esta brújula de cómo te vas manejando. Entonces, en Kirman vemos fragilidad y contención, y él tiene el poder y lo sostiene con vínculos humanos. Esto que nos hablábamos de el sostén, los vínculos humanos, armar el equipo de trabajo y ser creíble para la gente con la que trabajas. No quiere decir hacer lo que te digan ellos o que vos no puedas tener tu propia voz. Sí, ahora dejo hablar. La ansiedad y la pausa. Les conté esa escena que es el minuto estratégico. No lineal y futuro. ¿Sí? Trabajen con, hay múltiples caminos, aunque tenga su mismo propósito, exploren. Y frente a lo incomprensible de este mundo, hay que tener una ética moral como brújula. La ética moral la aplicarán en los conceptos que quieran y la ética de la institución en la que están. Entonces, el líder Bani no busca certezas, busca crear sentido y no domina el cambio, lo acompaña, lo interpreta y lo transforma en cada oportunidad. Entonces, una idea para compartir. El desafío ya no es tener todas las respuestas, el desafío es sostener el rumbo cuando las respuestas todavía no existen. Profe, Entonces, disculpe, ¿usted está sí, pasando las diapositivas? sí, pero igual, ya los dejo Ah, de ya lo pasar. quitaste. Díganme lo Ok. que... Ahora alguien había levantado la mano, hablemos. ¿Qué alguien había levantado? Perdón y quería comentar algo. Justo eso de las slides, porque se me hacen puntos muy valiosos los que compartes, pero bueno, de alguna manera también los has expuesto. Ujú. Bueno, bien. Em, Yo lo que les voy a pedir a modo de feedback que piensen ustedes, yo les hablé de Vimos Buca, Bani. Ah, quiero hacer un paréntesis. Hoy en día se está hablando de el cisne gris. ¿Qué es el cisne gris? Ya sabemos que es el cisne negro. ¿Qué es el cisne gris? El cisne gris es
uno lo llamaría de otra manera, el elefante que tenés adelante. Otros lo llaman, ya no me acuerdo, pero como lo tenés adelante, sabés qué va a pasar, se viene con todo y no haces nada. A saber, la IA, la inteligencia artificial, ¿es un cisne negro? ¿Acaso no sabíamos qué iba a pasar? ¿No sabíamos lo que iba a provocar? Y nos quedamos todos esperando, esperando. A lo mejor fue más rápido, pero todos sabíamos que esto iba a pasar. Esto a nivel grande, como en muchas otras empresas o situaciones, sabemos que esto está pasando, que va a colapsar, porque todos tienen idea, si pasa esto, más esto, algo va a pasar, aunque a veces pasan cosas que no las podemos anticipar. Si este cisne gris es verdad, es poco probable, no sé, ojo, porque en cada una de las instituciones ustedes deberían pensar cuál es el cisne gris. Y ahí viene, para los más de psicología o nosotros más del otro campo institucional, está lo que Castoriadis llama el instituido y el instituyente. Pero, ¿qué quiere decir? En las instituciones hay cosas que ya están instituidas, pero se empieza a generar algo nuevo, que es lo instituyente, que hasta que se vuelva a construir como instituido, hay todo un recambio. Entonces, en las instituciones, a veces uno ve ciertas cuestiones o decís, esto está entrando en crisis. ¿Qué estoy haciendo con eso? Lo vemos, lo vemos, lo vemos venir y después va a explotar. Entonces, ¿cuál es la capacidad del líder de poder ver este cisne gris? Entonces, lo que yo les comenté antes, la forma de contratación del personal joven en cualquier empresa. ¿Qué quieren los jóvenes? Y esto lo están viendo ustedes. Yo quiero tener más tiempo libre, no quiero ir todos los días a la oficina, quiero más vacaciones, quiero salario, pero también quiero. Y yo le digo, no, no, no. Entonces va a empezar a trabajar, va a dejar de trabajar, voy a tener que volver a enseñarle a otra persona el trabajo, ponerlo. ¿No va a haber que pensar unas nuevas reglas de contratación? Digo, pasó la pandemia, la gente vio que podía trabajar desde la casa. No todos quieren volver, aunque uno diga hay que volver. Entonces, eh, si hay algo de lo instituido que está generando ruido, uno como líder tiene que poder verlo. No quiere decir cambiar todo. Si yo lo veo, entonces voy a poder anticipar algún tipo de problema. Vuelvo a decirles, esto de la contratación de los jóvenes es muy llamativo. No sé, me imagino que ahí en México también pasa esto de cómo quieren trabajar los jóvenes. Mucha gente, ustedes saben que el estudio salió en relación a los docentes, a los maestros. Mucha gente quiere trabajar en docencia, pero se cansan, no quieren trabajar 9 meses, las vacaciones poco, ocuparse de los padres, de los informes, de los exámenes, ir todos los días, todo el horario. No tienen ganas de eso. Bueno, ¿habrá que pensar otro modelo de cómo generarlo? Lo digo en un campo que yo conozco más, pero estas son cosas, existe el cisne que llamamos el cisne gris. Ahora voy a compartir algo, si me sale una sola cosita más. No, no era este, era el otro que quiero compartir. Muy bien, voy a volver a poner. Yo lo que les voy a pedir, eh, ¿ven ahora? No, no se ve nada. No se ve. Bueno, vuelvo a intentarlo, no sé por qué, puedo compartir. Ahora, Sí. muy bien. Ok, miren, esto es un trabajo, cada uno se conoce a sí mismo y nosotros hablamos de muchos acrónimos, ¿no? Buca, BAN y demás. Yo diseñé un acrónimo, ¿cómo voy a actuar? ¿Cuál va a ser mi antídoto para frente al caos de este mundo impredecible? Y yo lo llamé amor. Por ejemplo,
¿Qué quiere decir? La A es de apertura, la M de mirada amplia, la O de optimista realista y la R de responsabilidad. Perdón. ¿Sí? Yo les pido 2 minutos, tienen 5 minutos más. ¿Por qué no piensan, después de todo lo que escucharon, inventen un acrónimo de ustedes, su propio escudo protector frente a este mundo vani, buca, frágil y demás? Piensen en 4 palabras, inventen que tengan sentido, ¿no? ¿Cuál va a ser su antídoto como líderes, como personas? Bueno, ¿cuáles van a ser esa brújula, esa guía de ustedes? Hacemos este ejercicio porque yo hablé un montón, así ahora piensen un poquito en todo esto. ¿Les parece? ¿Se entendió la consigna? Sí, gracias. Ya se Muy me bien. ocurrió. Bueno, vamos a dar 5 minutos y Ah, ok. para por lo menos que cada uno lo piense y lo compartimos. Me parece que va a ser un buen cierre para que todos nos llevemos, porque la construcción de nuevo es colectiva, esta construcción para salir de toda esta situación que estamos y porque, bueno, es lo que nos toca. Muy bien. Cada uno, tomémonos 5 minutos. Bueno, empecemos. Si les parece, Stephanie levantó la mano. Perfecto, yo les quiero hacer una pregunta. Sí, cómo no. Las personas que les guste la coca, levanten la mano virtual. La Coca Light, sí, La que sea, la coca que les guste. Si les gusta la sí, coca, ok. sí. Bueno, a mí no me gusta la coca, pero sí me gusta lo que inventé de la coca, que A es ver, congruencia, dale. optimismo, calidad y actitud. Precioso. Y yo, mira, ¿qué tengo acá? Ahí No sé está, si a ve. todos nos gusta la coca. Muy bien, muy bien. Ubaldo, ¿querés hablar, Ubaldo? Se desmutean ustedes solos. Sí, dígame. Sí, ¿Cuál es tu acrónimo? ¿No? no, Ah, acá puso Marínez, pero si lo quieren compartir, puso también amor. Marínez puso A de apertura, amor, ¿eh? M de madurez, O de objetividad y R de resiliencia. Muy bien. ¿Quién más quiere comentar? Sí, Fernando, ¿te desmuteas, Fernando? Ahí Perdón, está. gracias. Sí, Sí, buenas noches. Es aire, actitud, interés, resiliencia y excelencia. muy bien. Lo de excelencia me parece esto que hablamos de la profundidad también de las cosas, ¿no? Muy bien. ¿Quién más levantó la mano? ¿Había alguien más que había levantado? No. Yo todavía no ¿Quién sé más quiere? cómo Sí, armarlo, pero a sería ver. claridad, acción, análisis y estrategia.
claridad, acción, análisis y estrategia. Muy bien. ¿Quién más quiere? Si me permiten, yo lo hice con Hola, mi... no sé si me escuchan. Oli, a ver, Katy me parece que estaba hablando, Gracias. ¿no? Sí, gracias. Yo lo hice con mi nombre, Ay, qué con bueno. Katy, nada más que con I latina. Y puse calidez, amabilidad, templanza, interés. Bien, a mí, Katy, lo que me estás diciendo me gusta mucho porque creo que no me pude, con tantos temas que quise dar hoy, la cosa humana que estás trayendo de eh, la calidez. Es importante, de nuevo, pero que sea real, ¿no? Pero en el estilo de cada uno, la gente con la que uno trabaja como líder, hay algo de esto, que esto que vos estás planteando, ¿no? Eh, de ser un espacio acogedor es muy importante y que el lugar son las personas también y por eso está muy bien. Me gusta la parte más, esto de sensible. Acá Rebeca puso A de adaptarse, amor también puso, M movimiento, O organización, retos. Sí, retos vamos a tener un montón. Ah, acá, Graciela en inglés, ¿no? Faith. F, fortaleza. A, actitud. I, inspiración. T, tenacidad. H, horizonte. Repito, fortaleza, actitud, inspiración, tenacidad, horizonte. Bien. Estela, ¿querés hablar? Sí, lo estaba anotando. Yo anoté ser, S-E, que Sí. la S por el sentido, o sea, de darle el sentido a las cosas, porque creo que últimamente andamos un poco desorientados. Ujú. Y la parte también que tiene que ver con el entusiasmo, ¿no? La gente va muy apagada, entonces un poquito esto de estar positivos. Y la R de responsabilidad. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, acá me preguntan si que está en el auto y puede compartir las presentaciones y se las voy a dar, se las voy a dejar a Malky a la universidad para que se las transmita. Eh, y de la serie también, creo que figuraba, ellos tenían bien de la serie, donde se la ve en México. Ahora miren los primeros 3 capítulos y hagan el trabajo de todo lo que estuvimos viendo, de cómo se aplica un mundo eh, el mundo Bani hasta mundo Buca y qué estrategias, cómo es interesante este personaje que va cambiando. Después la serie es muy larga, con que vean los primeros 5, suficiente. Arturo puso eh, actitud, organización, estrategia y resultados. Bien, vamos a una parte bien de que lo que está planteando de resultados que yo no digo tantas cosas, no llegamos a hablar, seguramente toda la institución parte, como decíamos, de la ética, tiene que ver cuál es la misión. Entonces, si hay una determinada misión, hay ciertos resultados para lograr. Y eso también, y hay que organizarse y poder ver si se llegan y no se llegan y por qué. La evaluación sigue estando. La cuestión es que no pueden seguir siendo esas evaluaciones métricas o de algunos aspectos como van a ver en la película esa de la muerte en el taller, donde la métrica tenga que ver para resultados, generar cuestiones que a lo mejor son contraproducentes al propio resultado. Ahora te dejo, Leslie, y propongo antes que puso Elías. Yo lo hice así, álzate más que el obstáculo real. Bien, es una... Ojalá podamos hacerlo. Sí, Leslie. Bueno, yo puse deporte, Ajá. que es disciplina, experiencia, planeación, organización, ética, tenacidad y empatía. Muy bien,
Muy bien, muy completo. De todo, pusiste la empatía, la tenacidad, todo, completísimo el deporte. Bárbaro. Bueno, yo propongo, me parece que si alguno quiere agregar, yo quiero decirles que en Argentina son las 12 menos 10 de la noche, así que me parece que estuvo intenso, yo hablé mucho, espero haber sido clara, que se queden con algunos conceptos como Buca, Bani, Cisne Negro, Cisne Gris y demás, por lo menos que este vocabulario lo puedan conocer, y la construcción del liderazgo es una construcción que tiene que ver, obvio, con, en este contexto, para uno mismo en principio. Muy bien, entonces, gracias por participar. Mi WhatsApp o mi mail, todo lo tienen a través de la universidad, lo que quieran contactarse, con gusto. Voy a mandar las presentaciones y voy a pedir que pongan las dos películas, ¿sí? Bien lo de Kirchberg y lo otro para que puedan verlo. Muchísimas gracias.